luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bien, queridos televidentes, le damos la bienvenida en este canal, Canal 5 Laja TV, para todas las redes sociales y también para YouTube. Le damos principalmente la bienvenida a este programa A la Luz de la Verdad. Así lo llamamos para los que nos ven por primera vez. Hemos tenido años de experiencia en este canal, en el cual hemos acogido verdaderamente las opiniones, las buenas y las malas, porque nos han llegado de todo, pero en el importante nos sirven para el crecimiento personal y también de iglesia. Le damos la bienvenida, saludamos a la iglesia principalmente y también a ustedes que están en casa, para que podamos reunirnos a través de una conversación de la palabra de Dios. Nosotros tenemos una página web que se llama www.idnp.cl, en el cual usted puede buscar estudios, está nuestra identidad propia que nos enseña la palabra de Dios, y también estamos reunidos en San Rosendo, en Balmaceda 17, todos los días sábados nos encontramos. El viernes en la tarde empezamos a las 20 horas, el sábado en la mañana a las 10 de la mañana, después nos reunimos a las 16:30 horas, horario de verano por supuesto, y después ya a las 18 horas. En realidad estamos todo el día juntos, ese es el horario de los servicios, en el cual si quiere que conversemos podemos hacerlo. Nos puede visitar, si queremos que vayamos a su hogar lo podemos hacer sin ningún problema. Nosotros queremos, queridos televidentes, poder alcanzar esta plenitud del cual Dios nos ha enseñado y nos ha mostrado. En este día está nuestro pastor que nos acompaña siempre en estos momentos tan importantes de transmisión de la verdad, en el cual quiero saludar para que podamos ir desarrollando este programa. Pastor. Estimados amigos, hermanos, doy gracias a Dios por estar este día con ustedes y tener la oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Esperamos que, como siempre, es nuestra intención poder dejar algo interesante en su vida y que le ayude a acercarse más a Dios, y también estamos, como siempre lo dijo nuestro hermano y siempre lo hemos dicho, dispuestos también a recibir sus opiniones, para también mejorar nuestra visión respecto a lo que es la verdadera palabra de Dios. Amén. Bueno, nuestro pastor hoy día nos trae un tema bastante interesante: el pecado oculto del ministerio cristiano. Es un nombre a lo mejor un poco fuerte, pero que nos va a ayudar a poder darnos cuenta un poco esta mirada que debemos tener acerca de la fe y de varios principios de la Biblia. Antes de que nuestro pastor pase a dar este interesante tema que nos va a ayudar a nosotros, le quiero invitar a que escuchen una pausa musical en el cual está inspirada en el libro de los Salmos, que es maravilloso, y que podamos compartir todos juntos en casa. Vamos y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. Amén. Potente Rey, ven, a ti elevamos la voz en gratitud, Padre glorioso y victorioso, ven y reina en nos, eterno Dios, Verbo encarnado, ven, de los ejércitos el Dios, defiéndenos, ven y bendícenos,
purificado, Dios, ven, danos un limpio corazón. Él guíase de nuestra voluntad, potente Espíritu, por la eternidad, sé tú con nos. Estimados hermanos, tal como lo anunció nuestro hermano, tal vez a alguien le parecería duro, ¿no es cierto?, el título que le he puesto hoy día al mensaje que quiero entregar. Esto tiene que ver con personas que siempre nos escriben, amigos, que nos hacen preguntas, y me llegó una muy particular que me dio la idea de poder conversar con ustedes respecto a estas cosas, aclarar algunas visiones que tenemos nosotros respecto a la fe que propagamos, ¿no? Bueno, la persona en cuestión me decía que me preguntaba por qué nosotros siempre estamos en esta posición como contrapuesta con todos nuestros hermanos cristianos, como que si nosotros fuésemos los dueños de la verdad. ¿Y por qué no ocupábamos este precioso tiempo que tenemos, ¿no es cierto?, en hablar tal vez del libro del Apocalipsis, en hablar de las cosas que están pasando en el último tiempo? ¿Por qué este tono beligerante que lo estiman nuestros hermanos? La verdad de las cosas que no es nuestra intención, digamos, estar en contra de nuestros hermanos, porque aunque no pensemos todas las mismas cosas, partiendo esto desde el ministerio católico hacia abajo, ¿no es cierto? Y esto lo hago no por reconocer su autoridad, sino que porque en este minuto, entre las personas cristianas, ¿no es cierto?, o que nos decimos cristianos, ¿no es cierto?, son el grupo más numeroso. La Iglesia Católica es la que tiene más poder en este minuto. De manera que nuestro pensar está enfocado en todo, en poder entender, como más de alguna vez lo hemos manifestado acá en el programa, que la Iglesia llegue al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, que todos seamos una cosa. Indudablemente que no entendemos que no va a ser una sola iglesia, ¿no es cierto? Es imposible, porque las personas que ya se montaron en este podium, que es ser un ministro de una institución, jamás va a querer ceder y volver a ser un humilde participante de un grupo religioso. No es nuestra educación. Nosotros no nos formamos de esa manera. Cuando nosotros aprendimos este principio, es que siempre vamos a tener que doblar la cabeza delante de la persona que verdaderamente hable la palabra de Dios, porque no es doblar la cabeza a la persona, sino es doblar la cabeza a la palabra de Dios, porque eso es lo que conviene a nuestras vidas. Entonces, naturalmente nos sentimos obligados a recoger el guante de las insinuaciones de nuestro hermano. No estamos en un tono beligerante, sino que estamos mirando por qué el mundo ha llegado a esta situación en que estamos. Porque yo digo que la gente quiera reconocerlo o no, ¿no es cierto?, estamos en un momento aterrorizante para nosotros. Yo viajaba en el día de ayer de Santiago acá, y de pronto en el bus, que venimos todos encerrados en la cápsula, ¿no es cierto?, que puede ser de muy buena calidad, pero estamos encerrados ahí, y había muchas personas que tosían y que se notaba que estaban resfriados, y todos pensábamos lo mismo: el coronavirus, ¿por qué tenemos que estar asustados? Esa es la situación, ¿no es cierto? Entonces, Dios nos hizo, y el propósito de Dios no es estarnos castigando, no es estarnos moliendo cada vez. El propósito de Dios es que nosotros lleguemos un día a su reino. Eso es lo que enseñan todas las iglesias. Pero yo veo que no está pasando hoy día, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la tentación de como me dice mi hermano, de por qué no hablamos del Apocalipsis, tiene que ver también, ¿no es cierto?, con eso. Pero yo digo, es tan evidente lo que pasa ahora, es tan evidente: la guerra, el hambre,
las necesidades, ¿no es cierto? Esta plaga que está llegando, y cuando la gente habla de esta plaga, se olvida, por ejemplo, que aquí en Sudamérica tenemos también una plaga que es poderosa, que es el dengue, que ya en Bolivia, por ejemplo, ha tenido ya está haciendo problemas. Entonces, estamos en momentos en que se está viendo lo que el Apocalipsis dice. Cuando habla que habrán guerra, que habrán todas esas cosas, que habrán hambre, que habrán pestilencia, que habrán terror, se está viendo. Entonces, se está viendo que se está cumpliendo la palabra de Dios. Entonces digo, ¿pero para qué vamos a hablar de esas cosas? Yo prefiero que hablemos, ¿no es cierto?, de las cosas que debemos hacer para que cuando nos cuenta que la sociedad va en caída libre, nosotros también no seamos encerrados, no seamos tomados también en eso, sino que podamos tener la libertad que tendrán los hijos de Dios, como dice el Salmo 91, dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque hemos puesto a Dios como nuestro punto de salvación, de referencia. Y ese es el cristianismo por sobre todas las religiones del mundo. El cristianismo son la tercera parte de la humanidad, abarca la religión cristiana. Entonces, pero ya sabemos, no somos lo mismo, hablamos cosas diferentes, tenemos divisiones entre nosotros, y ese no era el pensamiento de Dios. Entonces, cuando mi hermano me hacía ver estas cosas, ¿por qué nosotros siempre tenemos esta posición beligerante con la sociedad? ¿Por qué no hablábamos del Apocalipsis? Ya le decía yo, tomé el mensaje y dije, ¿dónde podemos empezar para poder conjugar, ¿no es cierto?, esta realidad tan vigente en el mundo hoy con la palabra de Dios. Y obviamente empezamos a leer otra vez los dichos de nuestro Señor Jesucristo a través de cómo los entendió Mateo, cómo los entendió Marco, cómo los entendió Lucas. Y ahí eso fue lo que sugirió, ¿no es cierto?, el título a este mensaje que le estoy entregando hoy: el pecado oculto del ministerio cristiano. ¿Por qué razón? Porque cuando entendemos la situación, cómo se inició, ¿no es cierto?, el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 24 o en Lucas 21, podemos leerlo. Dice que iban saliendo del templo y los discípulos le dicen al Señor Jesús que mirara las maravillas de esa construcción. Nosotros sabemos algo de lo que fue el templo de Herodes, que era el que estaban viendo ellos, ¿no es cierto?, una magnífica estructura arquitectónica que les llamaba la atención. Pero eso era desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del extranjero. Pero Jesús ni los discípulos eran extranjeros. Entonces el Señor Jesús le dice, ¿veis estas cosas? ¿De cierto te digo? Que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea triturada, que no vaya a ser eliminada. Y eso no era una cosa que se podía aceptar así de buenas a primeras. Y seguramente siguieron ellos caminando y llegaron allá al Monte de las Olivas, y los discípulos, verdaderamente intrigados, le preguntan al Señor Jesús: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá del fin del mundo? ¿Cómo sabremos que es ya tu venida? Entonces ahí, cuando parte nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 21 de Lucas, el verso 8, adelante, la primera señal, porque Él estaba dando una señal, porque eso fue lo que le pidieron los discípulos: danos una señal de cuándo será tu venida y del fin del mundo. Entonces le dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y hablarán de que el tiempo está cerca, mas no vayáis tras ellos. Eso es lo que dice el capítulo 21, verso 8 del libro de Lucas, ¿no es cierto? Entonces, aquí se me ocurrió el título. ¿Por qué razón? Porque cuando usted puede prender a ver su televisor y ver los grandes predicadores mundiales, ¿no es cierto?, en el tipo de Gigi Ávila, de Jimmy Swaggart de aquel tiempo, todos esos grandes hombres, no hablaban de este versículo.
decían todo lo demás que sigue el sermón profético, que vendría en guerra, que vendría esto, que vendría... Pero no miran ese punto principal. Y yo tampoco lo voy a mirar, sino que lo vamos a dejar para el tiempo del fin. Vamos a seguir leyendo esto. Pero yo quiero dejar ese paréntesis. ¿Por qué no hablan de este versículo 28 de Lucas o el de Mateo, donde dice, ¿no es cierto? Porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, a muchos se engañarán, no vayáis tras ellos. ¿Por qué no hablan de eso? Pero nos hablan, ¿no es cierto?, de las cosas que siguen. En la actualidad, por ejemplo, dice, vendrán guerras, decía nuestro Señor Jesucristo, y rumores de guerra, ¿no es cierto? En la actualidad, voy a remitirme a leer algunas informaciones, ¿no es cierto?, que saqué para precisamente esta conversación. Dice, en la actualidad no hay guerras declaradas en el mundo, que sigue azotado, sin embargo, por sediciones de grupos terroristas y conflictos armados que castigan especialmente a la población civil, víctima directa de ataques deliberados e indiscriminados de delincuentes armados y bandas de traficantes que se han apropiado de los territorios e imponen sus leyes contra la institucionalidad, además de manifiestos crímenes que dejan un terrible saldo de muerte y destrucción. Y por sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, lo que estamos sufriendo en la actualidad ahora, el desplazamiento de grandes grupos humanos huyendo, ¿no es cierto?, huyendo del terrorismo y de las guerrillas que se han instalado dentro de los propios países, ¿no es cierto? No hay la organización de Estados Americanos no reconoce que hayan guerras declaradas, pero dice que hay 21 países, ¿no es cierto?, en conflictos ya de larga data, y que no se vislumbra ninguna posibilidad de volver a la normalidad, por ejemplo. Y ahí nos habla de lo que hay allá en el Medio Oriente, por ejemplo, de los problemas de Siria, en África, de los problemas de Afganistán y de Yemen, que empiezan con un triste listado que ha traído como consecuencia la más trágica y masivo problema del desplazamiento del mundo. Se considera que hoy día, ¿no es cierto?, hay 90 millones de personas viajando por el mundo tratando de instalarse en algún país. Casi 90 millones de personas representa hoy día la población de Alemania. Entonces no es poco. Personas que han salido, ¿no es cierto?, de África, que han salido del Medio Oriente, del mismo Venezuela, de muchas partes del mundo, hay gente buscando una salida para su vida. Y ya les digo, son 90 millones de personas, no es una cosa poca, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que decía la palabra de Dios, que iban a haber guerra, que iban a haber rumor de guerra, ¿no es cierto? Ahora bien, los conflictos bélicos que se producen en el mundo suman a las principales causas del hambre. Hay que pensar, por ejemplo, de los títulos que hay en los gobiernos del mundo sobre el hambre de la humanidad, dicen. Pero además de esto, es la consecuencia del grave desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas que tienen que abandonar sus hogares para poder salvar sus vidas. En relación con esto, según fuentes autorizadas en el mundo, hay 65,6 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo y 22,5 millones de personas refugiadas. Esto hace los casi 90 millones de personas que yo les hablaba que emparejan la cantidad de personas vagando en el mundo para encontrar un lugar con la cantidad de personas que conforman la población de los alemanes. Entonces es mucho esto decirlo, ¿no? Y ese mismo informe, ¿no es cierto?, dice de que cada 20 minutos, que cada un minuto, 20 personas se ven obligadas a huir como consecuencia de un conflicto o de una persecución. Muy a grosso modo, en este aspecto, esto puede ser una señal que nos debe obligar a pensar en nuestra vida, por cierto. Indudablemente. Toda esta confusión en la humanidad es como estar leyendo el libro del Apocalipsis. O sea, las cosas están pasando. Entonces eso ya está aquí y tenemos que darnos cuenta. Ahora lo importante es cómo nosotros evadir esto, del hambre y de la pestilencia. El versículo 11 del mismo capítulo de Lucas dice: profetiza para un tiempo determinado.
y habrá, dice, grandes terremotos, y en varios lugares hambre, pestilencia, y habrá espanto y grandes señales en el cielo. Si analizamos la cifra del hambre en el mundo por continente, entregada por la Organización Mundial de la Salud, dependiente de las Naciones Unidas, veremos que el hambre afecta sobre todo al Asia, donde hay en el continente 520 millones de personas. En África, pasando hambre, en estado de hambre, en estado crítico de hambre, que no tienen qué comer, donde mueren niños de 11, 12 años pesando 30 kilos, que no se pueden parar. Es espantoso ver eso y darse cuenta. ¿De qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que se está cumpliendo la palabra de Dios. Eso es interesante. En África, en este minuto, el hambre tiene a la humanidad en una cifra alarmante de 243 millones de personas que sufren de hambre crítico. Hambre crítico ya cuando el hambre es una enfermedad, ¿no es cierto? En Latinoamérica, que nosotros de repente creemos que nos pasan estas cosas, en Latinoamérica y en el Caribe, 43 millones de personas, ¿no es cierto?, en hambre. Naturalmente nadie puede negar que esto es una realidad absolutamente actual, y por consiguiente las pestilencias tendrían que llegar más temprano que tarde. Cuando nosotros miramos el libro del Apocalipsis, dice que habrá hambre. Primero dice, habla de los falsos profetas, y después habla del hambre, después habla de la guerra, y como consecuencia de la guerra los países no pueden aportar, ¿no es cierto?, a las necesidades interiores del país, sino que enfrentan la guerra, y ahí está todo metido su presupuesto para ganar la guerra. Entonces ahí va a venir naturalmente el hambre, y cuando viene el hambre, ¿no es cierto?, vienen las enfermedades, vienen las pestilencias. Es una cadena, y cuando los falsos profetas están diciendo, conviértanse a esta iglesia, vengan acá, ¿no es cierto?, porque son iglesias multimillonarias, vengan acá y aquí van a encontrar protección para sus vidas, porque Dios está enojado con la sociedad. La Biblia nos dice que Dios está enojado con la sociedad. La Biblia nos enseña que Dios ama al hombre y que no quiere que nadie se pierda. Entonces Él quiere darnos oportunidad a todos de vivir, y de vivir no es esto de estar amedrentado, de estar pasando necesidades, de estar pasando miedo. No tiene que ver con eso. Dios quiere que el hombre sea feliz, que viva una vida íntegra, que viva. Eso es lo importante. Pero esto no está pasando. Pero ahora esto no es que esté pasando porque Dios esté enojado, sino porque Dios no tiene caída en el lugar de las personas. Hoy día la religión, y es duro decirlo, y es vergonzoso decirlo, y a ir a tener que confesar, ¿no es cierto?, que la religión ahora ha sido un medio de vida para muchas personas, ¿no es cierto?, irresponsables, que no les interesa hablar la verdad. Lo que les interesa es que haya mucha gente en su iglesia que diezmen, que den ofrenda, y la verdad de Dios que ahí. Y el mundo está recibiendo las consecuencias, ¿no es cierto?, de que cada uno de nosotros quiera vivir la vida a su modo. Perdón, esa es la voz de nuestra iglesia. Ese es nuestro propósito. El propósito es hablar de la verdad de Dios, decir, démonos cuenta, por favor. Mi hermano me decía, ¿por qué son tan agresivos? La palabra de Dios, nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando nosotros encaremos cómo ve Dios el cristianismo, ve Dios las personas a las cuales le ha permitido conocer su verdad, que no están llegando a la verdad y que el mundo está sufriendo por esto, ¿no es cierto? Indudablemente que este es el momento de decir la verdad, y si la sociedad nos oye, indudablemente que vamos a cambiar de vida. Eso es lo que nosotros queremos dejar en la mente de la persona, que podamos encontrar el camino. Cada persona no se salga de su iglesia, pero luche porque su iglesia haga la verdad, el verdadero cristianismo. En Estados Unidos, en Maryland, hay una universidad que se llama Johns Hopkins. Elaboró un mapa de la pestilencia más actual que ataca a la humanidad. La Biblia, el apóstol Lucas nos hablaba
que el Señor Jesucristo había dicho que vendrían guerras y pestilencias. Aquí dice, tiene una secuencia, y nos muestra, dice, cómo se ha ido extendiendo alrededor del planeta en tiempo real. En este momento muestra que los contagiados en el mundo llegan a 80 millones de personas. Nuevamente estamos en lo mismo, un país entero casi, ¿no es cierto? Al momento que yo bajé esto de internet, ¿no es cierto? Dice que había 2.626 personas muertas, mientras que 25.156 personas han sido recuperadas. Ya aquí ya no estamos hablando de países, ya aquí llegó a Chile, ya. Aquí ya está en nuestro país y se va a extender en nuestro país. ¿Por qué, digamos, estos países cristianos tienen que tener las pestilencias que hay en el mundo cuando la Biblia dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos? Porque el cristianismo ahora es una cosa impía, está sirviendo, ¿no es cierto? Está sirviendo a la avaricia de algunos predicadores que no enseñan la verdad, y otros predicadores que por ignorancia no enseñan la verdad, y eso no quiere Dios. Cuando Dios ha elegido un hombre para que lleve adelante y dirija a muchas personas, es una obligación de eso. Nosotros no estamos con que reciba dinero o no reciba dinero, no estamos en eso. Nosotros no recibimos dinero los que dirigimos la iglesia, esta iglesia, ¿no es cierto? Pero no estamos contra los hermanos. Lo que estamos en el hecho de que el hombre que está recibiendo dinero por hablar de la palabra de Dios, hable de la palabra de Dios. Y van a ver ustedes cómo nosotros vemos el mundo y por qué tenemos este carácter, como decía nuestro hermano, beligerante. No queremos ser beligerantes, pero queremos que verdaderamente abramos los ojos. Yo me acuerdo una de las tantas ocasiones en que tuve que ir al médico. El médico me dijo, mira, Francisco, aquí las cosas son fáciles. Tú te operas o te mueres. Ese es el asunto. ¿Te operas o te mueres? Entonces, cambia tu vida. Ese es el asunto, ¿no es cierto? Toma la decisión o te mueres. Eso es ahora como ahí me aprendí yo esta lección. Aquí no hay que andar con medias tintas. Aquí hay que decir la verdad de Dios, ¿no es cierto? Aquí estamos frente a una plaga mundial, ¿no es cierto? Una pestilencia mundial. Ya se le está empezando a cambiar el nombre para no decir la verdad. Porque, bueno, los antecedentes que tenemos nosotros, porque nos dedicamos a investigar estas cosas para poder hablar, se dice, por ejemplo, de que China, con sus miles de millones de habitantes, la gran parte del dinero fiscal, ¿no es cierto?, hay que dedicarlo al asunto de la alimentación. Esa es una verdad. Entonces las noticias extraoficiales, que nosotros no las hemos podido confirmar, pero dicen, por ejemplo, que ellos introdujeron otro espécimen a la alimentación de los chinos, ¿cierto? Y que eso ese animal era el que traía el virus que contaminó a todos, una nueva carne que se introdujo en el mercado chino, en el mercado alimenticio chino. Ya les digo, no se ha podido corroborar en su totalidad, pero absolutamente es claro, ¿no es cierto?, que esta fue una contaminación, un virus que entró por la situación de la alimentación. Entonces, y ahora ya lo tenemos en todas partes del mundo, dice. Su expansión ha sido a una velocidad alarmante. Ya entró en Europa, en Italia. Italia se ha convertido en los últimos días en un foco importante de la epidemia. Al menos hasta, ya le digo, estos números están de unos 10 días atrás, dice, 232 personas se han contagiado con el virus, ¿no es cierto? Especialmente en Milán, en Venecia y en Turín. Y 7 personas hasta ese tiempo habían fallecido. Es una infección mucho más contagiosa que lo que creíamos al principio, reflexionan desde los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Sabemos ya que esto se inició en China, el país más poblado del planeta, y por ende, donde el asunto de la alimentación es el que ocupa una buena parte del presupuesto nacional.
y donde los hábitos alimenticios no se condicen con las enseñanzas bíblicas, como en muchos lugares del planeta. Y aquí estamos nosotros otra vez. Aquí estamos en este punto, estimados hermanos, que vivimos en Chile, que tiene 5.000 kilómetros de costa, que hay mucha gente que vive del mar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este minuto con el mar? Es que nosotros nos estamos comiendo, ¿no es cierto?, estos sistemas que purifican las aguas del mar, las estamos comiendo. Entonces parece que ahora encontramos, ¿no es cierto?, que las defensas del mar son mínimas a lo que eran en un principio, porque ya no se respeta la ley de Dios. La ley de Dios, cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, cuando hablamos de las leyes alimenticias, indudablemente, ¿no es cierto?, que el mundo dice, bueno, los pastores principalmente dicen, no, esas leyes quedaron clavadas en la cruz. Qué extraño. Quedaron clavadas en la cruz. ¿Y por qué quedaron clavadas en la cruz? Bueno, porque el Señor Jesús murió, ¿no es cierto? Y eso era del pacto antiguo. ¿Y el diezmo? No sé por qué no quedó clavado en la cruz. Pero le gusta para vivir. Yo les voy a mostrar más adelante los costos que tiene la religión cristiana en el mundo, para que ustedes vean que cuando nosotros hablamos hemos formulado una cantidad de estudios para poder ser responsables en hacer ver, estimados hermanos, que lo importante de la religión cristiana ahora no es que la sociedad alcance la salvación, no es que verdaderamente se conozca lo que dice la Sagrada Escritura, sino que vivan algunas pocas personas a costa, ¿no es cierto?, de la fe y de la creencia en Dios de la gente más humilde, ¿no es cierto? En el continente americano, en Norteamérica, el coronavirus solo ha llegado ya a Estados Unidos y Canadá. El resto del continente ha seguido con más cautela que medio la evolución de un virus que por ahora afecta a menos de una decena de personas, pero que se mueve en un contexto de una escasa salubridad y pocos hospitales preparados. En cambio, en América Latina, principalmente el dengue, en lo que va el 2020, comenzó con más casos que el año anterior. Hasta ahora se han reportado más de 125.000 pacientes en Bolivia, en Honduras, en México y en Perú. También es una pandemia que está creciendo en Sudamérica, dice, donde incluso, y esto es como que pasó el otro día cuando, no me acuerdo cuál era la persona, el ministro de Salud que estaba acompañando en la exposición que se hacía respecto al virus, y él estaba con un pañuelo y a cada rato se secaba y a cada rato tomaba agua porque ya estaba contaminado él y su mujer. Entonces es así, es como en la vida que nosotros nos estamos labrando, que los medios que nosotros mismos estamos verdaderamente creando para que se muestre cómo es la diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad de los seres humanos. Aquí vamos a hablar de otra cosa. Cuando dice la palabra habrá terremoto, habrá esto y habrá lo otro por los lugares, dice, en los fenómenos que nos llegarán un día a espantar, tal como nos dice el capítulo 21 de Lucas en el verso 11, dice, desde luego debemos incluir este fenómeno, que según los confirman dos importantes organizaciones mundiales, que no pueden estar especulando respecto a esta noticia. ¿Y de qué estoy hablando? Estamos hablando ahora del cambio climático, otra cosa que está establecida en la Sagrada Escritura. La Organización Meteorológica Mundial ha informado y ha advertido respecto a las consecuencias del cambio climático propiciado por el hombre, anunciando que los casquetes polares o las capas de hielo en la Antártida se están derritiendo rápidamente debido a la contaminación por gases que atrapan el calor de los humanos. El aumento del nivel del mar podría ser catastrófico para millones de personas que viven a lo largo de las costas del mundo, como Chile, por ejemplo, con sus 5.000 kilómetros de costa. Según esta organización, las capas de hielo de la Antártida contienen suficiente agua como para elevar el nivel global del mar
en unos 60 metros aproximadamente. Yo viví en Concepción durante muchos años de mi vida, y me acuerdo que nos subíamos a un cerro muy bonito que era un paseo para subir en bicicleta y todas esas cosas, el Cerro Caracol. Y nosotros miramos hacia el lado de Talcahuano, por ejemplo, y se ve, se ve que Concepción está en un hoyo, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que el nivel del mar suba, como dice aquí, la posibilidad de que suba a 60 metros, indudablemente que Concepción va a quedar nuevamente tapado en agua como ya fue una vez, porque Concepción antes estaba donde está Penco en la actualidad, ahí estaba Concepción, y eso hizo, ¿no es cierto?, otra catástrofe similar a la que puede suceder ahora, hizo que Concepción se estableciera donde está ahora. Entonces estas cosas la gente las está tomando muy a la ligera, ¿no es cierto?, pero están buscando los orígenes donde no está. Porque el origen de todo esto está en la conducta del hombre reacio a obedecer la voluntad de Dios. La Agencia Espacial Europea informó al principio de este mes, estaba refiriéndome a febrero, sobre un enorme iceberg a lo largo del borde occidental de la Antártida que se desprendió de un glaciar. El trozo de hielo de más de 300 kilómetros cuadrados, ¿de qué estamos hablando? Se desprendió, dice, probablemente se fracturó como resultado de la temperatura más cálida del mar, y es evidencia que el glaciar está respondiendo rápidamente al cambio climático. Todo esto que hemos expuesto lo hemos investigado en fuentes serias y responsables, como lo hemos declarado. No son suposiciones nuestras, esto es algo que está pasando hoy, que los científicos lo han divulgado. Cuando el apóstol Mateo transcribió lo que Jesús había profetizado, incluía una recomendación de Cristo respecto a las cosas que están pasando, y decía que estos sucesos serían solo principios de dolores para la humanidad. Y el apóstol Lucas, por ejemplo, por su parte, dice en el capítulo 21, verso 9 de su libro, declaró: empero, cuando llegue guerra, sediciones, no os espantéis, porque es necesario que todo esto acontezca primero, más todavía, dice, no es el fin. Qué importante esto. Entonces, cuando los falsos profetas, ¿no es cierto?, esos profetas de televisión, esos profetas mundiales, ¿no es cierto?, empiezan a hablar, ¿no es cierto?, que Dios está enojado, que nos convirtamos a su iglesia para que ellos puedan tener más entradas económicas, están mintiendo. Están mintiendo. Estas son simplemente señales, pero las señales no son para que la gente se asuste, las señales son para que la gente tome sus prevenciones, y eso es lo que está haciendo, que tomemos prevención. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Imagínense ustedes lo que hoy es el mundo hoy día, es este país, hermano, tan pequeño, tan que ya casi nos vamos al mar, tan angosto, tan largo, y tan poco. ¿En qué condiciones estamos, hermano? Si esto es una guerra que no se entiende que estemos reclamando la poca comodidad que tenemos y lo bueno que tenemos lo estemos haciendo pedazos. No es posible que la delincuencia se haya apropiado de la calle para poder, de las ciudades, para poder arreglar nuestra condición social. La ciudadanía tiene absoluto y total derecho a reclamar porque haya justicia social, pero eso ya pasó. Ahora ya estamos en el tiempo de la delincuencia, del robo absoluto. Pero ¿cómo es posible esta cosa? Que una banda de delincuentes se entre a un supermercado y saque todas las cosas gratis para que tenga alimentación por meses en su casa, y la sociedad no tenga la sociedad honrada, la gente de trabajo y la que está quedando sin trabajo no tiene dónde comprar sus alimentos. ¿Qué está pasando? Esto es lo que está pasando en el mundo, y esto es contrario a la voluntad de Dios, y esto las iglesias tienen que decirlo, y esto es lo que tienen que hablar los predicadores que ocupan tiempo en la televisión para hablar de que Dios sane, de que Dios salva, pero no están hablando de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, ¿no? Estos hechos que son parte de nuestra realidad y que han conmovido a muchas personas es lo que están gritando todo pulmón muchos evangelistas y pseudos apóstoles que viven a expensas de la credibilidad de las personas más humildes, y están asustando a las personas que lo escuchan diciendo que Dios está enojado con la humanidad, y algunos incluso se han aventurado a dar fecha de la catástrofe final
de la que solo nos salvaríamos nosotros sumándonos a ellos. Pero esto no es así. Las propias escrituras lo señalan con mucha claridad. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que alguien se pierda. Pero el tenor de sus pregones les sirve para atemorizar a sus receptores e ir aumentando sus ingresos fraudulentamente. Hoy, con antecedentes serios, hemos querido aclarar lo que verdaderamente pasa de acuerdo a las Escrituras, comenzando a recordar el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo a partir del capítulo 24:6 de Mateo, o Marcos 13, o Lucas 21, tal como ellos utilizan la Sagrada Escritura. Es decir, no comenzando, y esto era lo que yo decía, ellos no están hablando ahora de la primera señal que dio, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles que se iban a dar. Eso lo omiten. Ellos empiezan a hablar de los terremotos, de las pestilencias, de las enfermedades, y como esas cosas están vigentes, la gente cree y se va a su iglesia, pero no se cumple la voluntad de Dios. Hay lo que limitan a orar, a bendecir, a sanar enfermos. No sé si verdaderamente será, pero verdaderamente de la palabra, de las cosas que hay que hacer, ellos nos están hablando. Estos hechos que son parte de nuestra realidad y que han conmovido a muchas personas, los que están gritando todo pulmón, muchos evangelistas que viven a expensas de la credibilidad de las personas, como ya lo hemos dicho varias veces, dice, están verdaderamente hablando mal de la misericordia y de la bondad de nuestro Dios, ¿no? Y el gran problema de ello es asustar, usar el miedo para poder engrandecer su iglesia y no hablar la verdad de Dios. Es decir, no hablando del tiempo del fin, comenzando por el principio. La primera señal que el Hijo de Dios reveló, entonces, que el poder de su mensaje seleccionan estas partes amenazantes y no permite que los oyentes abran su mente a otra cosa que no sea el miedo. Analicemos ahora estos pasajes desde el principio de la exposición de nuestro Señor Jesús. El sermón profético del Monte de los Olivos, entregado por Jesús a sus discípulos, aconteció cerca de la solemnidad de la Pascua, cuando ya nuestro Señor Jesús iba a entregar su vida. Entonces este fue el último de sus grandes sermones, y todo parte cuando sus hijos, ya como lo dijimos al principio, ¿no es cierto?, querían saber qué es lo que iba a pasar en el tiempo del fin. Y cuando Él les dice, ¿no es cierto?, que no iba a quedar piedra sobre piedra en el monte, y ahí obviamente se está refiriéndose al Señor Jesucristo, porque tenemos que entender que el sermón profético responde 3 preguntas. Responde qué iba a pasar con Jerusalén, responde qué iba a pasar con la humanidad, y responde del tiempo del fin del mundo y del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los 3 puntos. Y lo que iba a pasar con Jerusalén era primero que todo la destrucción del templo, y nosotros sabemos cómo pasaron estas cosas, ¿no es cierto? Pero eso no era una cosa tan sencilla, estimados amigos, porque los judíos entendían, como lo hemos dicho tantas veces, la ley de Dios, que había una parte que tenía que ver con la cosa de los momentos de las citaciones. Hay iglesias que han hecho sus propias citaciones. Israel también las tenía, y las tenía establecidas por la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? La fiesta santa, el sábado, ¿no es cierto?, eran ordenaciones de Dios. Pero no era todo, eso era una parte, ¿no es cierto? Y la otra parte estaba en que no podían llegar y hacer eso y no presentarse al templo con un sacrificio. Entonces ellos sabían que podían guardar el sábado, sabían que podían guardar la Pascua, sabían que podían guardar la fiesta santa, pero ahora lo más importante para ellos era dónde sacrificar para que sus pecados fueran perdonados. Entonces que le dijeran que el templo no iba más, se acababa la puerta de la salvación para ellos. Y eso les preocupó enormemente a los discípulos. Entonces ahí empieza ahora nuestro Señor Jesucristo a entregar las señales. Y ya le decía yo, la primera señal que entregó respecto a los falsos profetas. Y cuando nosotros decimos, bueno, este es el sentido general de la religión, este es el sentido bíblico de la religión,
no de la religión como la hizo Israel, sino la religión de la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que fue confirmada por el Espíritu Santo en el aposento alto. De esa iglesia estamos hablando, ¿no es cierto? Ahí está la verdad, ahí está la forma de la iglesia. ¿Y qué es la apostasía respecto a? Bueno, la apostasía es hacer precisamente, no hacer las cosas que la iglesia hacía. Y ahora veamos, ¿no es cierto? Lo hemos dicho otras veces, ¿qué es el cristianismo? Bueno, cuando Pablo y Bernabé, que eran los apóstoles que estaban hablando en una ciudad, ¿no? Tal como lo habla la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, respecto a la religión, me parece que tuvieron 2 años, ahí 1 año, no me acuerdo bien en este minuto, y dice que la gente se reunió, se formó la iglesia, ¿no es cierto? Y en ese lugar los discípulos que siguieron la predicación del apóstol Pedro y la predicación de Bernabé fueron llamados cristianos. ¿Y qué andaba predicando? El apóstol Pablo andaba predicando la Semana Santa, andaba predicando la Navidad, andaba predicando la adoración de la Virgen, andaba predicando el día domingo, andaba hablando de estas cosas, indudablemente que no existían. Y esa era la verdad. ¿Y por qué era la verdad? Pero cosa muy simple, estimados hermanos. ¿Por qué era la verdad eso? ¿Por qué era lo que ellos hacían? ¿Por qué era la verdad? Por una cosa muy simple. Yo estaba con ustedes por 3 años y medio, ahora yo vuelvo. En Hechos capítulo 1 y 2 está eso. En Hechos capítulo 1. Yo vuelvo ahora al seno de mi Padre, ustedes asentados en Jerusalén, hasta que se hayan revestido del Espíritu Santo. Indudablemente, ¿por qué recibieron ellos el Espíritu Santo? Por su obediencia, estimados hermanos. ¿Por qué esta cosa que ellos predicaron creció por todo el mundo y estamos hablando de ella ahora aquí? ¿Por qué? Porque esa era la doctrina que el Espíritu Santo quería que toda la humanidad entendiera. Pero no fue así, estimados amigos. Fueron surgiendo religiones por todo el mundo y líderes por todo el mundo. Y así también pasó, ¿no es cierto?, en nuestro continente. Y así pasó en Europa. Y así nacieron líderes que empezaron a hablar de religión. ¿Pero qué religión? ¿Cuál era el problema de Constantino? Así, esta no es una cosa que nosotros la hayamos inventado, esto está escrito en la historia. Usted lee la historia y Roma estaba dividido. Constantino tenía pocas posibilidades de ganar el triunvirato y ser él el dirigente único en Roma. Entonces él empezó a crear leyes cuando le correspondió su tiempo que favoreciera la religión. En primer lugar, cuando se le da el poder, o sea, la autoridad a todas las religiones para que pudieran ejercerse ahí. Indudablemente que el cristianismo ganó mucho. El cristianismo ganó mucho porque los apóstoles convergieron. Entonces, cuando ustedes ven en el libro de los Hechos, la huella del apóstol Pablo, donde recorrió Europa entera predicando la verdad de Dios. Entonces ahí quedó establecida la verdad de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿No es cierto? Ahí nació la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero cuando empieza a nacer, empieza a gestarse, ¿no es cierto?, con Constantino en el 3er siglo. Ya los discípulos habían muerto, ya la iglesia está establecida. Cuando se levanta un papa y empieza a hablar esta cosa de la Semana Santa, ¿no es cierto?, allá en el oriente, donde estaba Constantinopla, ¿no es cierto?, ahí estaba un hijo de Dios, Policarpo, que no aceptó lo que decía el papa, ¿no es cierto?, y discutían esto y lo discutieron y no hubo nunca un concuerdo, ¿no es cierto?, de cuándo va a celebrar la fiesta de Pascua. Eso es un hecho histórico, no lo miren en la Biblia, mírenlo en la historia y se va a dar cuenta que el gran interés de Constantino era abrazar masas para hacerle el gran diferente, y lo logró estableciendo la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ya 3 siglos, o sea, un siglo más tarde, tuvo nombre oficial en el siglo IV, cuando fue declarada la religión única del Estado, ¿no es cierto?, única religión del imperio, y así siguió creciendo.
y indudablemente que la historia nos va a ir diciendo. Si usted basta nomás con que usted empiece a leer, ¿no es cierto?, los concilios de la Iglesia Apostólica Romana, y se va a dar cuenta cómo fueron dejando cada una de las leyes de Dios de lado, ¿verdad? Bendita, decía, los cristianos pudieron haber dicho en aquel momento del siglo XV, ¿no es cierto?, cuando se levanta por fin una oposición a lo que era, estimado, la doctrina de la Iglesia Católica, cuando vendían la salvación, cuando vendían sacerdocio, cuando vendían, por decirlo menos, el reino de los cielos a las personas, ¿no es cierto?, a los que tuvieran plata. Se terminó cuando aparece Martín Lutero, ¿no es cierto?, y nace por fin lo que podría haber sido la gran oportunidad de la redención del mundo, estimados hermanos. Nace lo que más tarde sería la religión cristiana protestante en Europa, que por cierto es muy diferente al cristianismo que se desarrolla acá en Sudamérica, ¿no es cierto? Pero indudablemente es más cercano a la Iglesia Católica que a la Iglesia protestante, es más cercano al catolicismo que a la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que conocer a través de observar y de darnos cuenta, estimados hermanos, que la palabra de Dios quedó. Pero aquí se creó ahora una fuente, ¿no es cierto?, una fuente de trabajo, una fuente de esperanza, una fuente de salvación para muchas personas en el mundo, que pudieran vivir gratis, ¿no es cierto?, solamente a expensas de los creyentes en la fe. Y esto es lo que nosotros estamos hablando, hermanos. ¿Por qué los predicadores, por qué no hablan de los primeros versículos, ¿no es cierto?, de Mateo 24, o de Lucas 21, o de Marcos capítulo 7, donde el primer gran problema de la sociedad iba a ser la apostasía, es decir, las personas que se iban a levantar, porque a lo mejor tenían un poco de poder económico, porque a lo mejor tenían mucho que hablar, ¿no es cierto?, y capacidad de hablar, iban a empezar a hablar de un evangelio, iban a andar ofreciendo salud, iban a andar ofreciendo vida, iban a andar ofreciendo el reino de los cielos a muchas personas, y se iban a dar cuenta cuántas personas le iban a seguir, y eso iba a ser su forma de vivir. Yo quisiera entregarle algunas citas que tengo acá para que ustedes vean lo que significa realmente el evangelio de hoy. A ver si encuentro algo aquí. Por ejemplo, la última visita del Papa a nuestro país es importante, ¿no es cierto?, como vivimos nosotros acá, las necesidades que tiene nuestro país, y nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que en este minuto el primer ítem que se entregó, ¿no es cierto?, de los costos que iba a tener la visita del Papa Francisco a Chile, era 4.000 millones de pesos, estimado. 4.000 millones de pesos para atender 3 misas, eso ustedes lo pueden leer, eso. 3 misas que iba a hacer aquí en Chile, Santiago, me parece que era en Antofagasta, no tengo aquí, no puedo hallar el punto en este minuto, pero el hecho es que eran 4.000 millones de pesos, y después se dieron cuenta de que 4.000 millones de pesos iban a quedar cortos, y como iban a quedar cortos, entonces el Estado tenía que ponerse con el resto del presupuesto. Aquí está la cita, se las voy a leer porque no es lo que yo diga, sino lo que dicen las personas que se han dedicado a predicar esta cosa. Cuando Cristo entrega la primera señal que pidieron los apóstoles, Él fue claro en advertir de los engaños que procederían a los tiempos del fin. Como primer punto de atención fue respecto a la verdad, respecto a que la gente iba a hablar de que nuestro Señor Jesucristo era nuestro Señor Jesucristo, pero no iban a hablar de lo que hacía nuestro Señor Jesucristo y qué era lo que Él enseñaba. El diccionario de la lengua española llama esto apostasía. Dice,
es fácil darse cuenta que la apostasía no ocupa el discurso de los grandes evangelistas, porque apostasía es simplemente renegar de la fe, renegar del cristianismo genuino que enseñó nuestro Señor Jesús y vivió la iglesia primitiva. Eso nos enseña. Todo lo que hicieron los apóstoles, todo lo que enseñaron los apóstoles, según la gente, según estos grandes enseñadores, quedó clavado en la cruz. Pero curiosamente, como ya lo dije una vez, el diezmo no quedó clavado en la cruz, lo siguen pidiendo y siguen viviendo a expensas de eso. Hoy ha cambiado la fe. Un ejemplo de ello fue la última visita del Papa a nuestro país. Revisemos el informe preliminar de las organizaciones encargadas de la visita, que en ese tiempo se habían informado que el costo alcanzaría a 4.000 millones de pesos. Sin embargo, tal cifra correspondía solo la que emplearía la Iglesia Católica como patrocinador, y que serían destinados a cubrir solamente los costos de 3 misas que se realizarían en Iquique, en Santiago y en Temuco. No obstante, como informó el diario de La Tercera, ahí está la fuente, ¿no es cierto?, para que nos digan que estas son cosas que nosotros hemos inventado. En su momento, dice, La Tercera en su momento declaró que un poco más de 7.000 millones de pesos deberían ser entregados por el Estado chileno para completar el presupuesto total de la visita papal, que incluye su papamóvil, gestionar su seguridad y la logística. Imagínense ustedes, 7.000 millones de pesos, yo lo digo como jubilado ya, alcanzaríamos para arreglar por varios años varias pensiones. Entonces, la visita de él, si no hubieran habido 7.000 millones de pesos de Chile, no habríamos tenido al Santo Padre aquí. ¿Qué les parece a ustedes? Si eso es verdaderamente, a ver, cuando siquiera si vendiera su atavío, se cubriría una gran cantidad de esos costos. Y cuando recordamos que nuestro Señor Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza, ¿para qué vamos a hablar de esto? Estuvimos investigando, porque en esto hay que ser justos. Estuvimos investigando, estuvimos tratando de encontrar algo de Gigi Ávila, que también tiempo antes de morir estuvo con nosotros. Dice, de la visita que hizo a Chile, no hubo ninguno. Llegamos al fondo de las personas que tuvieron que venir con la promoción de que él viniera. Nadie nos quiso dar una información al respecto. Solamente nos dijeron, ¿no es cierto?, de que nosotros no teníamos que ver con esas cosas, porque el equipo que lo acompañó, dice, ha declarado que el diezmo y la ofrenda son una inversión en el banco de los cielos que hace. Entonces la gente cree en eso. Mientras más plata doy, más cerca estoy de Dios. Como que si pudiéramos comprar nuestra salvación y nuestra paz. En eso se ha convertido. Eso es apostasía. Ese es el capítulo, la primera indicación de nuestro Señor Jesucristo, que la gente no escucha. Por eso somos beligerantes. Porque no estamos llegando al Dios verdadero. Porque hay iglesias que tienen cientos de personas, ¿no es cierto?, y no están llegando con esas personas al Dios verdadero porque no le están enseñando la verdad. Eso es. No tenemos una guerra espiritual. La única guerra espiritual que tenemos ahora es la apostasía mundial, pero la apostasía mundial no nació de gente externa al cristianismo, sino que dentro del mismo cristianismo se inventó una religión cristiana nueva que se ha negado a comentar para advertir a la humanidad inescrupulosamente en el estado espiritual que nos encontramos por no cumplir, dice, los mandamientos de Dios. Y aquí tenemos algunos dichos del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, dice, porque estos tipos de enseñadores que solamente quieren la lana a la oveja, dice, son falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amados, no creáis, dice el apóstol Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Estoy hablando de 1 Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, y en el capítulo 2, dice el mismo apóstol, dice, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice
yo le he conocido y si no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él, porque el que dice que ama a Dios debe andar como él anduvo. Eso es, a mi estimado hermano que me escribió, ¿no es cierto? Es lo que le puedo decir. Nosotros no estamos... la palabra es dura, lo reconozco, pero es lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Nosotros no estamos inventando nada. Es lo que usted ve. ¿Cómo es posible? Ya lo hemos dicho alguna vez y nunca me voy a cansar de repetir. A lo mejor un día terminamos mal nuestra vida porque decimos esto, pero esto es la verdad. Cómo la iglesia donde se manifiesta Dios todas las noches a través del Espíritu Santo no puede reconocer que sus pastores están obedeciendo a la Iglesia Católica Apostólica Romana, el enemigo esencial, la ramera establecida, de acuerdo a los dichos de Apocalipsis. No queremos hablar de eso, nosotros queremos hablar de la forma que tenemos que hacer las cosas, pero ya la gente está diciendo, y muchos han creído ya, que lo que nosotros hacemos ahora quedó clavado en la cruz, pero esto fue lo que hizo la Iglesia Apostólica. Sí, la Iglesia era el día de Pentecostés, pero ¿qué iglesia es curioso? La Iglesia Católica guarda el Pentecostés, pero en el día de Pentecostés dice, estaban ahí los apóstoles y ahí fue derramado el Espíritu Santo. Y las iglesias pentecostales no guardan hoy día el Espíritu Santo porque quedó clavado en la cruz. Qué curioso. Ese fue el día en que Dios dio testimonio que esa era la iglesia que debía dirigir el pensamiento doctrinal de la iglesia del Nuevo Pacto. Es la conversación que quería tener con ustedes, estimados televidentes. Yo sé que es duro, yo sé que es fuerte la palabra de Dios. Cuando uno está enfermo, a veces las drogas que nos dan, si le inyectan, son las más poderosas, y nos hacen tomar pastillas, son las más difíciles de digerir, pero la única forma de que lleguemos a salvación son aplicarnos estas inyecciones fuertes para que después, cuando estemos sanos, nunca más nos den ganas de volver atrás. El mundo está asustado hoy, está asustado por la guerra. Ahora estamos acá con este famoso coronavirus aquí en Chile. No sé cómo se siente usted, pero a la vera de Dios. Pero primero revisemos si nuestros hechos cotidianos alcanzan a estar cerca de Dios. Pero si estamos abominando su santa ordenanza, difícil que haya protección para nuestra familia. El Señor de paz les bendiga. El Señor de paz les guarde. Bien, queridos televidentes, ha sido un tema bastante interesante. Como decía nuestro pastor, un poco duro, pero es la verdad de Dios.
Ante eso nosotros no podemos hablar otra cosa que no sea lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios y la cual es nuestra guía. No ha alcanzado el tiempo, pastor. Queremos que se pueda despedir de la teleaudiencia para que toda esta gente que nos ha visto por tanto tiempo podamos compartir el otro fin de semana si Dios lo quiere. Bueno, que el Señor de paz le bendiga en muchas maneras. La verdad es que por favor consideren esto. Solamente comparen lo que la iglesia hace, porque no somos la única iglesia en el mundo. Hay muchos grupos que están convergiendo a esta verdad, y es importante también que los hermanos que hacen estas cosas traten de hacerlas como está escrita en la Sagrada Escritura, para que ya no haya más confusión, porque estamos en el tiempo de la confusión y nosotros debemos tener la luz clara. Ese es nuestro deseo, de interesarle a usted, de picar su pensamiento y las ideas que tiene para que busque la verdad de Dios, porque ahí va a estar su bendición. El Señor de paz les guarde. Amén. Bien, nos despedimos de este programa, no olvidando nuestra página web www.idnp.cl, y también así nuestro horario de reunión, el día sábado, viernes de la tarde a las 20, sábado todo el día estamos allá, 10 de la mañana, 16:30 y 18 horas de la tarde. Que el Dios de paz les bendiga, y le mandamos un saludo a nuestra hermana que hoy día no está. Usted se dará cuenta que nos ha tocado a nosotros moderar, nuestra hermana Marisa. Le dejamos un saludo también a ella, que no ha podido estar, pero siempre se le extraña en estos momentos. Una hermosa semana, y que nos podamos volver a reunir en su programa A la Luz de la Verdad. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.